Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis, hoy voy a colocar en mi mesa estas preciosas rosas en agradecimiento a todas esas personas que me están ayudando con el canal, dejándome esos comentarios tan maravillosos, porque tenéis que tener muy claro que vuestras palabras es lo que alimenta y da vida a este canal. Pues este es el Midori que os propuse enseñaros, ya lo visteis un poco en mi vídeo anterior. Me lo hice hace un par de semanas porque necesitaba algún medio para transportar las cositas que hago cuando estoy fuera de casa. Estos son súper fáciles de hacer. Como veis, le puse unas gomas, es cartón y tela, y le hice un par de bolsillos internos igualmente con cartón y tela. Estos bolsillos son súper útiles, sobre todo para llevar pequeños adornos como pueden ser las washi tapes. Lo primero que podéis ver es esta pequeña libreta que me hice con papel de un cuaderno cuadriculado, que es lo que utilizo para hacer las anotaciones y recordar las fechas de cuando suceden las cosas. Luego llevo esta funda de una agenda y otra especie de carpetilla hecha con tela y cartón igualmente, pero mucho más flojita que lo que es la portada. Mirad, este es el bolsillo de la parte de atrás. Me parece que quedan buenísimos. Bueno, voy a sacar las cosas para poder enseñaroslas mejor. Pues estos son los elementos que componen mi Midori. Os voy a ir explicando cómo utilizo cada uno de ellos. Empezamos por la funda de la agenda. Originalmente esta funda tenía un color azul horrible y lo pinté en este color mint, que por lo menos me encanta. Mirad qué combinación hacen estas dos cosas juntas. Me fascinan. Esta funda lleva una goma extra para sujetar todos los papeles dentro una vez que está fuera del Midori. Aquí guardo todos los papeles que he hecho utilizando la técnica del parcheado que me habéis visto utilizar en varias ocasiones. De esta manera puedo hojear las hojas y elegir en cada momento cuál es la que quiero utilizar, cuál es la que me habla para ese determinado proyecto que voy a hacer. Luego está esta otra carpeta que cubrí con la tela más bonita que he visto, yo creo, en mi vida. Me encantan estas flores. Dentro de esta carpeta lo que llevo son estas fundas de plástico que son tamaño, no sé exactamente el tamaño que tienen, pero yo las convierto como en una especie de A5, y una de ellas la utilizo para llevar lo que son papeles, recortes, etiquetas, cosas para adornar las páginas, y la otra que veis que está debajo, que está vacía, es la que utilizo para transportar las fotografías. Entra dentro de mis planes el ponerles alguna especie de tapa para pegar encima de esa solapita que ha quedado libre. Pero bueno, eso ya lo haré más adelante. Como veis, en cuestión de papel y adornos tampoco se necesita mucho más. Cuando me hice este Midori tenía en mente que muy pronto me voy a cansar de él. Soy una persona que se cansa enseguida de trabajar con el mismo soporte. Así que lo que entra en mis planes es, una vez que me canse de utilizar este Midori, directamente pondré unas páginas ya terminadas, lo que son las páginas sueltas terminadas, y las encuadernaré dentro de él. Así sería como un libro terminado. Y mis imprescindibles, lógicamente, también serían un bolígrafo, un par de pinceles, el pegamento, obviamente, unas tijeras que pueden ser pequeñitas ya que lo vamos a hacer fuera de casa, y por supuesto mi paleta de acuarelas. También me gusta llevar el bolígrafo blanco y un rotulador marrón, además del portaminas por si me apetece dibujar algo. Si os animáis a utilizar vuestros diarios fuera de casa, os vais a dar cuenta que realmente no necesitáis tanto y es súper divertido tenerte que ceñir a las cosas que tienes en mano en ese momento. Ya hemos llegado al final de este vídeo. No me quiero ir sin daros de nuevo las gracias por todo vuestro apoyo, por esos maravillosos comentarios que me estáis dejando, que realmente son magníficos y ayudan un montón. Y de paso quiero aprovechar para agradecer a las personas que no hablan castellano, que no son hispanohablantes. Thank you so much for your kind words and your support. Un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos muy pronto.